detenidos a mirando lejos. Creo que amerita que hoy hablemos de lo que está pasando a nivel internacional. Se ha iniciado un conflicto militar que ya se había iniciado el año pasado cuando los Estados Unidos e Israel bombardearon lo que se entendería que fuera todas las instalaciones o parte de las instalaciones en donde se enriquece el uranio para hacer armas nucleares. Pero el mundo, siempre lo hemos dicho en esta columna que tenemos, que la globalización ha cedido ante la geopolítica. La geopolítica, que fue un concepto satanizado después de la Segunda Guerra Mundial, porque fue una ciencia promovida y llevada a la práctica por el nacionalsocialismo. No está originada en Alemania, pero sí fue, digamos, llevada a la práctica, y significa que un país tiene que ir priorizando, de acuerdo a sus necesidades territoriales o económicas, su hegemonía política. Bueno, hoy, desde hace un par de años, más de una década, se está dando lo que Tucídides, un historiador griego, antes de Cristo, 400 años antes de Cristo, había escrito un libro que todavía sigue siendo un clásico en las ciencias políticas y en la literatura universal, La Guerra de Peloponeso, en donde él describe el conflicto entre Esparta y Atenas. En ese libro, Tucídides lanza una idea, un concepto, que se llama la trampa de Tucídides. Así la ciencia política lo ha llamado como la trampa de Tucídides. ¿Qué quiere decir la trampa de Tucídides? Un autor norteamericano, Graham Allison, en el 2017 escribió un libro que se llama El destino de la guerra. Según este señor y según Tucídides, la trampa de Tucídides, cuando un país hegemónico empieza a ver que un país no hegemónico empieza a emerger y emerge con la posibilidad de reemplazarlo en el liderazgo mundial, es que se generan conflictos. Él estudió, creo, 16 casos, de los cuales 12 terminaron en guerra y 4 pudieron tener un arreglo. Por ejemplo, citan la Primera Guerra Mundial, se desató, imagínense usted, la Primera Guerra Mundial se desató por un elemento infinitamente aislado e inferior a lo que está pasando hoy. Hoy se están utilizando armas, se están tirando a hoteles, se están matando chicos y sin embargo no hay guerra mundial. La trampa de Tucídides quiere decir que el mundo o la globalización empezó a ponerse tensa y empezaron a ser reemplazados principios de la globalización por un orden más fundado en la geopolítica. ¿Por qué esto? Porque Estados Unidos percibió que China, con este nivel de crecimiento, lo iba a desplazar en el campo económico y en el campo militar también. Por más que tengan actitudes diferentes, China no es un país, en los últimos 40 años, China ha tenido una sola guerra que duró un mes, fue la guerra de China en Vietnam, cuando Vietnam invade Camboya, en 1979. Estados Unidos, sin embargo, ha estado interviniendo en muchos conflictos militares. Pero ahora estamos viendo que hay un conflicto militar. Pero este conflicto militar entre Estados Unidos e Israel contra el Irán no tiene como fundamento la trampa de Tucídides. No es un conflicto directo entre Estados Unidos y China continental. En la hipótesis de que hubiera un conflicto militar directo entre los Estados Unidos y China continental, se recurriría a las armas nucleares, entraría Rusia hoy a favor de China continental, y entonces podemos decir, como decía el filósofo Bertrand Russell, la tercera guerra mundial o la cuarta guerra mundial va a ser de no con arcos y flechas. El mundo va a desaparecer. Yo creo que, aunque parezca paradójico y contradictorio lo que voy a decir, la existencia y el potencial atómico y la conciencia de lo que significaría la utilización de las armas nucleares es lo que está frenando un conflicto entre las grandes potencias, porque en la antigüedad, en los años recientes, por menos razones, hubieron guerras mundiales. Pero vayamos al conflicto de Medio Oriente. Nosotros los paraguayos nos podemos preguntar, ¿qué nos importa a nosotros que los iraníes y los judíos y los norteamericanos se agarren a trompadas? ¿Qué nos importa a nosotros que
Estados Unidos bombardee y que Israel bombardee Irán. Irán, a modo de respuesta, bombardee los países, los países petroleros, bombardea Arabia Saudita. Llegó un misil iraní hasta Chipre, imagínense, territorio europeo. Entonces la gente dirá, ¿y qué nos afecta a nosotros los paraguayos? Y nos va a terminar afectando. ¿Por qué razón? Si es que se llega a bloquear lo que se llama el paso de Hormuz, que son 33 kilómetros de largo, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, entre Irán, Arabia Saudita y los otros países, Emiratos Árabes, Kuwait, Abu Dhabi, etcétera, 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 Omán. De ahí sale el 20% del petróleo mundial que abastece a China, a la India. Eso va a significar que la oferta del petróleo merme, o sea, haya menos petróleo para ofrecer al mundo. Si eso sucede, se supone que el precio del petróleo va a subir, pero no solamente para nosotros los paraguayos, sino para todo el mundo. Y eso puede generar, si esta guerra, si este conflicto, si este enfrentamiento armado se dilata en el tiempo, puede significar que se instale en el mundo una recesión. Las recesiones, en este caso, si es que se da, y si tiene su origen en un tema energético como el petróleo, definitivamente va a terminar afectándonos a todos nosotros. El transporte, las actividades que nosotros hacemos acá en nuestra matriz energética, los derivados de hidrocarburos siguen ocupando más del 30% de la matriz energética, 33% aproximadamente. Eso va a significar, va a afectar al dólar, va a afectar a los precios, porque el precio del petróleo o el precio del combustible que transporta los bienes y servicios termina transfiriéndose al consumidor. Definitivamente estamos en una situación complicada para el mundo. Lastimosamente estamos o se está actuando desconociendo el multilateralismo. Es algo curioso. Estados Unidos crea un orden post Segunda Guerra Mundial, un orden abierto, fundado en el derecho, en la dignidad humana, en las Naciones Unidas, en el multilateralismo. Y hoy Estados Unidos está actuando unilateralmente. Definitivamente Estados Unidos no es la única potencia del mundo. Hay tres países que son los que determinan la política mundial: China, Rusia y Estados Unidos. La ventaja que tenemos con Estados Unidos es que es la única democracia, los otros dos no son dos democracias. Pero nosotros queremos un liderazgo norteamericano que su política exterior sea amigable y se compenetre con el derecho. Nosotros los paraguayos, como país pequeño, no podemos renunciar al multilateralismo y no podemos renunciar a la vigencia del derecho internacional público. ¿Qué herramienta podemos tener nosotros los paraguayos para defendernos e insertarnos en el mundo si no es el derecho? Si nosotros los paraguayos adjuramos de un orden jurídico fundado en el derecho, en los valores de las personas, eso termina perjudicando a los países pequeños de poca capacidad instalada y con una débil inserción en los procesos globales, como es el caso de nosotros. Por lo tanto, creo yo que el gobierno paraguayo tiene que distinguir. Una cosa es Donald Trump, pero otra cosa es Estados Unidos, Norteamérica y todo el pueblo norteamericano. Según las encuestas, el 60% del pueblo americano no aprueba la guerra de Irán. Y según las encuestas, el 12% de la población norteamericana solamente estaría a favor de una invasión militar, o sea, entrar en el territorio iraní. Ya sabemos lo costoso que fue para Estados Unidos Afganistán, se retiraron deshonrosamente de Vietnam y se retiraron también de Irak deshonrosamente. Si el objetivo es que Irán se despiece, pierda, deje de ser un solo Estado, creo que es un gravísimo error. Hoy hay inestabilidad en Siria, hoy hay inestabilidad en Libia. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros los paraguayos y la política exterior paraguayo? ¿Qué objetivo debe seguir? Y el objetivo de que la convivencia entre los estados grandes y los estados chicos, se funda en el derecho. Ya no puede ser posible que el fuerte pueda hacer lo que quiera y el débil deba soportar lo que deba soportar. Busquemos un orden jurídico que, si bien un orden internacional será siempre militarmente y políticamente jerarquizado, pero que respete
la igualdad jurídica entre los estados y la dignidad del ser humano. Vamos a hablar